Amada Iglesia de Dios, en la fe de Jesús, paz a vosotros. Mis hermanos, tomen sus lugares por un instante. Primeramente, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de existir, de vivir y de estar aquí en este momento donde vamos a escuchar y aprender de la palabra de nuestro Dios. Allá en la pantalla van a estar los textos y el título del tema. Es un tema, mis hermanos, muy sencillo, muy fácil de digerir, de comprender y, por qué no, también de practicarlo. Es el título, un viaje con Salomón o el rey Salomón. Mis hermanos, a través de la Escritura hemos podido mirar quién fue este hombre en los tiempos antes de Jesucristo. La Escritura nos dice que fue un hombre incomparable, alguien muy sabio, y su sabiduría no la ha excedido nadie hasta los días de hoy, claro, después del Señor Jesucristo. Fue un hombre, mis hermanos, que verdaderamente tiene mucho que enseñarnos, y todo está aquí en la Escritura. En el libro de Crónicas, capítulo 9, 22, el segundo libro, vamos a tener una lectura y de ahí podemos mirar que en verdad dice la Escritura que no hubo hombre como el rey Salomón. 9, 22, 24, 22 al 24, 22 al 24, dice así la palabra de nuestro Dios, y con este texto vamos a empezar. Puse varios textos ahí en la pantalla, no tenemos que leerlos todos, pero los puse como en ejemplo de dónde saco la información que viene enteramente de las Escrituras. Dice la Escritura así, el 22, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riqueza y en sabiduría. El 23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, por oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El 24, y de estos cada uno traía su presente, vasos de oro, vasos de plata, vasos de oro, y vestidos, armas, aromas, caballos y acemilas, que vienen siendo asnos, todos los años. Aquí dice la Escritura que este hombre fue más grande que todos los reyes de su época, y dice que los reyes de la tierra procuraban mirar el rostro de Salomón, querían escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Ellos escuchaban por ahí de alguien que hablaba muy bien y de que trataba bien a su gente, y decían, yo quiero saber de ese hombre. En la Escritura, mis hermanos, allá en la pantalla va a estar Crónicas 2, el libro número 2, 9, 5 en adelante, dice que una reina supo de la fama del rey Salomón y quiso conocerle. La Escritura dice que habló a sus trabajadores y hizo una grande caravana con plata, oro, ropa y telas preciosas, piedras preciosas, para venir a escuchar a este hombre Salomón. Dice la Escritura que cuando llega la mujer queda asombrada del palacio que había construido Salomón. Los pisos que había en ese entonces eran como de plata, que se podía mirar la mujer, su rostro en los pisos. Era algo verdaderamente sorprendente para esa mujer, esa reina. Cuando llega y escucha hablar Salomón, se queda todavía más asombrada, porque las palabras que este hombre usaba, cómo se dirigía a su gente, a sus trabajadores, a su familia. La mujer dice estas palabras, allá en la pantalla va a estar. Dijo la mujer, y dijo al rey, es cierto lo que había oído en mi país acerca de tus palabras y tu sabiduría. Yo no me lo creía hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, pero no me había contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues superas las noticias que tenía. Felices tus esposas y tus servidores, que están siempre a tu lado disfrutando de tu sabiduría. La mujer aquí lo elogia y le dice, ¿sabes qué? Lo que yo había escuchado de ti no es ni la mitad
Es algo mucho más de lo que yo había escuchado. En verdad, dice, estoy sorprendida de cómo tú tratas a tu gente y cómo hablas a tu servidumbre. Porque si leemos toda la historia, dice que los trabajadores del rey Salomón estaban bien vestidos, todo era ordenado. El palacio, la gente, la comida, todo era algo muy ordenado. Y aquí, mis hermanos, podemos mirar el interior de la persona, cómo tiene el orden en su casa o en donde él se mueve, enseña quién es él. Básicamente es lo que dice esta mujer. Bueno, lo que estoy viendo, dice, felices tus trabajadores, tus esposas, que están al frente de ti escuchando tus palabras, disfrutando de tu saber. Eso para ella era algo verdaderamente muy privilegiado, o sea, para la gente que estaba ahí. Esta mujer le habla hermosamente al rey Salomón, y si leemos toda la historia, tanto que esta mujer enamoró al rey Salomón. Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Ahora, por la sabiduría, mis hermanos, del rey Salomón, ese reino, el reino de Israel, día a día se hizo más fuerte y más poderoso por el saber de este hombre. La escritura, mis hermanos, nos enseña a través de la historia del rey Salomón que él llevó a cabo, o más bien la riqueza que día a día crecía en Salomón, era mediante las reformas muy inteligentes que él pudo hacer en su gobierno. O sea, modificaba ciertas leyes que ya existían con otros reinos y hacía que rindiera mucho mejor en ese pueblo. Y de esa forma es como crecía y crecía el reino. Claro, también los reyes de la tierra le traían regalos a él, plata, oro. ¿Por qué? Porque él sabía algo que ellos no sabían, conocía cosas que ellos no conocían. Y por venir a ver y escuchar sus palabras, ellos y ellas pagaban a ese hombre con regalos, que era oro y plata, y la escritura nos dice que también era telas, dice armas, perfumes, eran muchos regalos que le traían a este hombre. O sea, su riqueza creció mediante las reformas que él hizo, y también mediante los regalos que recibía de la gente. Pero originalmente todo esto se viene a través de lo que él sabe, el saber que Dios puso en el corazón de este hombre. Por su sabiduría él crecía y crecía. También, mis hermanos, a través del rey Salomón, ese título que le puse es como un viaje con Salomón, y lo voy a tratar de llevar muy rápido porque es mucho lo que es de hablar de Salomón, pero vamos a ir rápido. También podemos mirar que el rey Salomón, mis hermanos, con su sabiduría, con su buen carácter, él construyó relaciones con muchos reinos. Él fue el que hizo buenas relaciones con muchos reinos. Empezó a hablar con ellos, a hacer tratados con ellos, y de esa forma es como su economía crece y crece y crece. Aquí nosotros debemos de aprender eso, mis hermanos, que si nosotros queremos crecer en las áreas aquí en la tierra de nuestra vida, debemos aprender de este hombre, cultivar primeramente nuestro carácter, que nuestro carácter sea dulce, amable, y desde luego nuestro ser inteligente, sabio, así como este hombre. Y de ahí nosotros podemos construir relaciones con las personas y hacer lo mismo que este hombre hizo. Eso es lo que hacía el rey Salomón, hacía alianzas con otros reinos. El rey Salomón fue el que escribe una de las proverbios, dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se va a romper. También dijo él, si hay del solo, porque si cae no hay quien lo levante. O sea, él está hablando de alianzas. Uno se tiene que hacer alianzas con alguien más para poder avanzar y para poder soportar. Este hombre escribe esas palabras, el rey Salomón. ¿Por qué? Porque él lo estaba viviendo y lo estaba haciendo, y los resultados los estaba mirando, eran visibles para él, y por eso es que escribe estas cosas. También, mis hermanos, a través de la historia, corriendo en la vida de Salomón, podemos mirar que este hombre, con la sabiduría que Dios le había dado, él pudo construir relaciones de comercio internacional. Esto es muy interesante, mis hermanos, muy interesante, porque a través de la escritura podemos mirar cómo él arrastraba
los materiales, los suministros que necesitaba para hacer el templo, el palacio que hizo en Israel, los traía de otros países. Fue este hombre el que dice la escritura, allá en la pantalla, cómo hablaba con los reyes y dice: tú me mandas cierto material, yo te mando esto y hacemos el intercambio. Se llaman los tratos. Hoy en día, mis hermanos, eso se deja ver, pero este hombre fue el que empezó con los tratos internacionales, el rey Salomón. Dice la escritura ya: luego le envió este mensaje a Hiram, el rey de Tiro: envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cuando se la enviaste para que él construyera un palacio. O sea, aquí está mandándole mensajes a otro rey. Entonces el rey Salomón, dice allá en la pantalla, el rey Salomón recibía anualmente 666 talentos de oro, sin contar el que llegaba de mercaderes y de comerciantes internacionales. Eso es lo que hacía el rey Salomón. Construyó relaciones con reinos afuera, y así era como traía los suministros para su nación. Por ejemplo, los Estados Unidos de América. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? La gasolina está muy cara, todo se fue para arriba, y los que sufrimos somos nosotros. ¿Por qué? Por las decisiones del rey, del líder, del presidente. Hace decisiones que afectan el bolsillo de su pueblo. El rey Salomón hacía todo lo contrario. Hacía decisiones que ayudaban al bolsillo de su reino y de su pueblo. Hacía cosas verdaderamente extraordinarias este hombre en los tiempos antiguos. Él fue, mis hermanos, el primer hombre también, el que construyó, mucha atención, el que construyó un sistema de comercio internacional, marítimo y terrestre. Así dice la escritura. ¿Qué hizo él? Él dijo: bueno, vamos a armar barcos y vamos a llevar el material de un mar a otro reino. Y dice la escritura que tardaban años para llegar al otro lado del mundo en sus viajes. Y también por tierra. ¿Qué hacía él? Hacía carretas. La escritura dice que usaba bueyes, mulas y las bestias que usaba para transportar los materiales por la tierra. Y también dice, ¿qué hizo este rey? Armaba su ejército, hacía escudos de oro fuertes, y armaba el ejército para escoltar, cuidar las mercancías de sus aliados, para garantizar su seguridad. Esto era lo que hacía el rey. Todo el mundo quería hacer tratos con él, porque dice: este hombre, más allá de que nos pone los barcos y nos pone las rutas por la tierra, por el mar, también nos pone seguridad. Nosotros queremos estar con este rey, queremos hacer tratos con él. Esto era lo que hacía Salomón. Dice la escritura, allá en la pantalla dice: el rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis, dice, tripulada por marinos enviados por Hiram, otro rey. Esto era lo que hacía el rey Salomón. Podía conectarse con otros reyes, hacer tratados y llevar su reino a un nivel muy elevado, así como dice la escritura, como nadie más aquí en la tierra. Estos tiempos para el rey Salomón, mis hermanos, eran tiempos de crecimiento, eran tiempos de grandeza, eran tiempos de gloria. Para él, en este tiempo, todo lo que hacía tenía mucho sentido. Él decía: vamos a construir un palacio, vamos a construir un templo, vamos a hacer jardines aquí y allá y acá. Todo lo que él estaba mirando tenía, y lo que hacía tenía sentido para él. Este momento era un momento de emoción para él. Eran momentos de gloria para el rey Salomón y también para el pueblo de Israel. Mis hermanos, cuando yo sé esta verdad a través de este hombre, a mí se me hace muy interesante conocer esta historia de este hombre. Hace años atrás yo empecé a leer y viajé a través de la escritura con el rey Salomón y pude darme cuenta de muchas cosas de este hombre. Y ese es mi deseo, compartirle eso que yo aprendí de este hombre a través de la escritura. Ahí también, mis hermanos, yo pude mirar a través de la escritura el carácter de Salomón. ¿Cuál fue su carácter?
con ese carácter tan bonito que tenía, podía fácilmente conectarse con las personas, construir relaciones y así también tratados para beneficiarse los pueblos, los reinos, porque eso es lo que hacía Salomón. ¿Alguien de ustedes sabe cuál era el carácter de Salomón? Sabemos nosotros que existe el dominante, el melancólico, el flemático y cuál otro, el sanguíneo. El carácter de Salomón a través de la escritura, mis hermanos, se deja mirar que él era melancólico. Melancólico era una persona muy sensible, físicamente tal vez débil, pero muy pensante, una persona emocionalmente muy concentrada. Él le gustaba concentrarse en las cosas, investigar a profundidad. En otras palabras, la escritura dice que él era un artista. La escritura dice allá en Cantares, allá en la pantalla está, dice que, fíjense nada más, aquí enseña lo que él era. Qué hermosa eres, amor mío, así se expresaba a la mujer. Qué hermosa eres, tus ojos son, dice, son como dos palomas escondidas en tu velo. Son palabras que salían del rey Salomón porque él era un hombre melancólico, era un hombre de mucho romanticismo, muy romántico. Él era de esas personas que, un poeta, ándale, eso era un poeta él. Por eso el libro de los Cantares se trata de pura poesía, porque eso refleja quién era el rey Salomón. Era sabio, era poético, era un artista, era arquitecto, porque él hizo las dimensiones para hacer el palacio, el templo, los números, todo eso. Increíble, era un extraordinario hombre el rey Salomón. Eran tiempos, mis hermanos, que verdaderamente de admirar en ese tiempo. Es que los reyes querían escucharlo, querían mirarlo, querían saber cómo piensa y cómo mira las cosas. Eso era, Salomón era de un carácter melancólico, un carácter muy emocional, y lo vamos a ir mirando a través de la escritura. Ahora, cuando un hermano de él, su hermano Adonías, el hermano del rey Salomón, se dio cuenta, a través de la historia, mis hermanos, a través de la escritura, se dio cuenta del carácter sensible de su hermano. Pero también supo que el rey David era anciano y ya iba a morir. Y ahora, ¿quién va a tomar el reino? Dice. Y él pensó, Salomón es muy débil, por todo llora, porque un melancólico es así, fácilmente llora, emocionalmente es muy débil, y dijo que él no puede ser el rey. Entonces, ¿qué hizo su hermano? Su hermano agarró uno de los sacerdotes de su padre y invitó a mucha gente, hizo una fiesta, y ¿qué creen que pasó? Él mismo se proclamó rey. Y sabe la mamá del rey Salomón, que no era mamá de él, viene a David y dice, mira, ¿qué es lo que ha pasado? Tú dijiste que mi hijo Salomón iba a ser el que iba a tomar el trono, y ahora tu hijo, el otro, Adonías, agarra y ya se proclamó rey. Y el anciano muy apenas se levanta y dice, ¿cómo no puede ser eso? Y entonces se levanta y convoca a toda la gente también en Israel y proclama rey a su hijo Salomón. En un día había 2 reyes, y cuando supo el hermano de Salomón, dice, oye, ¿cómo? Hay otra fiesta allá, y se escucha allá, y hay 2 fiestas, pues las trompetas están allá y acá, por fin. Y alguien viene y le dice, tu papá se ha levantado y ha proclamado rey a tu hermano Salomón. ¿Y qué pasa? Usted, la historia dice que uno de ellos tiene que morir, y ese es Adonías, tiene que morir para que el rey sea solamente Salomón. Y empieza, cuando Salomón toma el reino, mis hermanos, la escritura dice la escritura que él mismo, por el carácter que tenía, físicamente, emocionalmente, él siente que él no puede con el reino. Y él dice, Señor, ¿yo qué voy a hacer con este pueblo tan numeroso, tan grande? ¿Cómo yo lo voy a gobernar? No sé ni entrar ni salir porque es muy grande. Y se sintió débil emocionalmente. Y la escritura dice que Dios viene a Salomón en un sueño y le dice, mira, Salomón, escuché lo que dijiste, que no quieres mi ayuda, y yo te ofrezco, dice, pídeme qué es lo que necesitas. ¿Y qué dijo el rey Salomón? Sabemos nosotros esa historia. Dijo, yo necesito, Señor, que tú me ayudes con sabiduría
y con discernimiento y con un corazón dócil, dice la Escritura, y con un corazón inteligente. Dios se agrada de eso que escucha de Salomón, y dice la Escritura, dice, Dios le dice a Salomón: voy a darte sabiduría e inteligencia, serás más sabio que todos los que han habitado en este antes o vivan después de ti. Y sigue diciendo la historia. Entonces el Señor le dice: te voy a dar inteligencia y sabiduría más que nadie aquí en la tierra. Y después, mis hermanos, empezamos a mirar la vida de Salomón, los juicios que hacía Salomón después de que Dios le había dado. ¿Qué le había dado Dios? Sabiduría, inteligencia. Le había dado un corazón dulce, un corazón suave, que por eso ahora entendemos por qué él podía rápidamente conectarse con las personas y llevarse bien con las personas, porque tenía un corazón suave y dulce. No caía mal, pues, en otras palabras, sino que había puesto Dios un corazón dulce, suave, inteligente y sabio. Por eso es que ahora entendemos cómo es que hace las relaciones internacionales, cómo construye un sistema de transporte internacional, marítimo y terrestre. ¿Cómo lo hizo? Porque Dios le dio la inteligencia, Dios le dio la sabiduría para poder hacer ese tipo de cosas. A través de la historia miramos el juicio tan famoso que hizo a través de la conciencia de las dos mujeres que peleaban. ¿Se acuerdan esa historia? Que peleaban el niño vivo, y él hace el juicio nada más con la conciencia de las mujeres, con el interior de la reacción de ellas. Le dijo: tú eres la mamá. Increíble, toda la gente se asombraba y decía: wow, ¿cómo este hombre puede hacer juicios nada más con escuchar? Y rápido, porque Dios era con él, Dios le había dado la sabiduría. También, mis hermanos, podemos mirar y entender cómo este hombre construyó el templo y el palacio. Dice la Escritura allá: el templo que el rey Salomón construyó, en Reyes 6:2, dice: el rey construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Aquí da las dimensiones el templo que construyó el rey Salomón. Y en este entonces, mis hermanos, en estos tiempos, cuando el rey Salomón podía hacer todas esas cosas que eran extraordinarias, las construcciones extraordinarias que él hacía, los tratos que hacía con grandes reyes, era porque Dios estaba con él. Dice la Escritura, dice en Reyes capítulo 3 en adelante, el primer libro, dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Aquí, mis hermanos, enseña que el rey Salomón verdaderamente sí amaba a Dios, porque andaba en los mandamientos que mismo su padre le recomendó que anduviera, los mandamientos de Jehová. Entonces el Señor empieza a manifestarse en él con lo que él estaba haciendo en la vida, con las relaciones que hacía, y ahí se manifestaba el poder de Dios en Salomón. Básicamente era Dios obrando así fuertemente en el rey Salomón aquí en la tierra. Y podemos mirar que después de que el rey Salomón construye todas esas grandes obras, mis hermanos, empieza él dice la Escritura que él tiene otra visión, y viene otra vez Dios a él por segunda vez. La primera vez fue cuando viene y le da la sabiduría, y la segunda vez fue cuando viene y le recomienda esto que dice la Escritura. Dice: en cuanto a ti, Salomón, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Dios le promete al rey Salomón que siempre va a haber un rey de él, de sus hijos, en el trono, en su reino, pero si lo obedece, va a haber un rey para siempre. Muere Salomón y nace otro hijo de él, y sucesivamente así se va. A cambio de obediencia, Dios le promete un reino eterno
para sus simientes, a sus hijos. Pero ¿qué ocurre? Sabemos la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurre, mis hermanos, aquí podemos mirar en este tiempo, cuando el rey Salomón verdaderamente era obediente a Dios, así se dejaba ver que iba a haber reino para siempre en su vida de él, en su dinastía. Dice la Escritura, en una oración se manifiesta el poder de Dios en frente de los ojos de toda la gente de Israel, y verdaderamente esto fue asombroso. Imagínense ustedes cómo fue. Dice la Escritura así: cuando el rey Salomón, Crónicas 7:1, 2 de Crónicas, cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor se llenó. ¿En dónde? En el templo. Esto fue, mis hermanos, cuando él termina el templo, hace la oración, y se manifiesta a Dios de una forma estremecedora. Sale fuego del cielo y quema los sacrificios que estaban ahí para Dios, y todo el pueblo se quedan asombrados, y evidentemente dicen: este hombre es alguien que está con Dios. Y la gente lo amaba, o sea, su pueblo amaba al rey Salomón. Entonces, eso es lo que Dios le permitió hacer a Salomón: muchas obras grandes, hermosas, bonitas, y muchas satisfacciones a Israel. Después del templo, dice la Escritura que hubo 7 días de fiesta cuando terminó el templo. En la inauguración, en la consagración, hizo 7 días, dice la Escritura, y el día 23 del mes séptimo, el rey despidió al pueblo a sus casas alegres y muy felices, y dice, por todos los beneficios que el Señor había concedido a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Aquí el pueblo evidentemente miraba, dice: Dios es con este hombre. Mira nada más lo que ha hecho el templo. Tenemos una vida hermosa en el reino, y estaban felices. Y dice: ya vayan a su casa, la fiesta se ha terminado. Después de los 7 días de fiesta de la inauguración, se va el pueblo feliz. Aquí podemos mirar que el rey Salomón vivió momentos de mucha satisfacción y felicidad con el pueblo de Israel. Pero también podemos mirar que el rey Salomón vivió momentos de mucho dolor, tristeza, decepción, depresión y lágrimas. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a entrar en la otra etapa de Salomón. Cuando Salomón, mis hermanos, empieza a desobedecer a Dios, ocurren ciertas cosas. Dice la Escritura ya: los hechos de Salomón fueron malos en los ojos del Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? Aquí nos enseña la Escritura que el rey Salomón hizo hechos malos ante los ojos de Dios. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó, mis hermanos, cuando él tiene un descuido espiritual, un desliz personal, moral. Él empieza a hacer todo lo contrario que Dios le dijo en un principio. Empieza a meterse con una mujer y otra mujer, y su moralidad empieza a caer. ¿Y qué pasa? El pueblo le empieza a reprochar a él. Empieza a decaer su reino de Salomón. La gente se le empieza a rebelar. El pueblo le falta el respeto. Uno de sus grandes líderes, dice la Escritura, también Jeroboam, hijo de Natab, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón, era alguien importante. Jeroboam era alguien que le servía al rey Salomón, era un funcionario público de él. Pero cuando supo que Salomón ya estaba perdiendo el sentido de la vida, la sabiduría lo estaba llevando a hacer otras cosas que ya no eran correctas, él tuvo que tomar esa decisión de rebelarse contra el rey. Y ahí podemos mirar a través de la historia cómo el rey se divide en dos. Y ya desde ahí, mis hermanos, nace el hijo de Salomón, el otro hijo que toma el reino, y ese fue el último hombre que tomó su reino, porque ya de ahí jamás se levantó un hijo del rey Salomón para su reino. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, y se cumplió lo que dice la Escritura. Dice la Escritura
bendiciones si obedeces, dice ya maldición si desobedecen los mandamientos del Señor. Entonces aquí en el rey Salomón, Deuteronomio 11:28, dice maldición si desobedecen los mandamientos del Señor, su Dios, y se aparten, dice, y si se apartan del camino que hoy les mando a seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. ¿Qué es lo que dijo Dios aquí? Si ustedes siguen mis mandamientos, bendiciones habrá. Pero si ustedes desobedecen los mandamientos y siguen a otros dioses, va a empezar la maldición en su vida. Exactamente fue lo que vino con el rey Salomón. Dice la escritura que el rey Salomón se empezó a enamorar de mujeres extranjeras. Se casó con una hija del faraón y más mujeres. Y también la escritura dice que el rey Salomón siguió una diosa llamada Ishtar. La Biblia la conoce como Astarte. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios. Y desde ahí empieza su declive del rey Salomón. ¿Cómo es posible? Antes él decía estas palabras, Proverbios capítulo 3, 5, 27, decía, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando el rey Salomón decía estas palabras, Dios era con él. Dios era con el rey Salomón cuando él estaba diciendo estas palabras. Pero cuando él empieza a seguir a dioses ajenos, las diosas de sus mujeres, empezó a servirle a esos dioses, a hacerles monumentos. Entonces Dios, dice, empieza a ocurrir lo que no pensó Salomón. Bueno, Dios ya le había dicho, su sabiduría empieza a fluctuar, su entendimiento empieza a perderse y él empieza a tomar decisiones que empiezan a hacer que el pueblo se rebele con él, empieza a ponerle cargas al pueblo, los impuestos los redobla y ahora paga mucho impuesto. El pueblo se enoja con él porque su cabeza empieza a pensar de una forma rara. Y entonces ahí la pregunta es ¿por qué? Porque desde que él empezó a seguir a otros dioses, él ya no fue el mismo. Él empezó a hacer cosas verdaderamente que ya eran muy contrarias a nuestro Dios. Dice la escritura, y mucha atención en Eclesiastés, estas son las palabras del maestro. Dijo el rey, hijo del rey David, Jeroboam de Jerusalén, nada tiene sentido. Eso dijo el rey Salomón. Ahora fíjese qué está diciendo. Nada tiene sentido. Dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo del sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra siempre no cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta, pero para volver a salir. Dice, y me doy cuenta, fíjense lo que está diciendo el rey Salomón. Yo les doy tarea que lean todo ese capítulo. Mira lo que dice el rey Salomón. Mira, ¿sabes que yo me he dado cuenta? Dice que el hombre no gana nada con trabajar. ¿Qué gana con su trabajo? No tiene sentido trabajar mucho. Luego dice, todas las cosas son igual. El sol sale, se mete y se apresura a salir y a meterse. La vida no tiene sentido. Salomón empieza a pensar así. Mucha atención, Salomón empieza a pensar, óyeme, es más, la risa no tiene sentido. Todo lo que se hace aquí no hay sentido. Era muy contrario a lo que pensaba antes. Antes decía, no Señor, mándeme madera, mándeme oro, mándeme plata, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Para él tenía mucho sentido la vida antes, cuando él estaba con Dios. Pero cuando él se aparta de Dios, para él ahora no hay nada de sentido. Aquí claramente podemos mirar que el rey Salomón está pasando por un momento espiritual muy, muy bajo, muy malo. Podemos mirar aquí que el rey Salomón ha perdido el sentido de vivir. ¿Cómo es posible? La diferencia, mis hermanos, que cuando uno camina con Dios en la vida,
pues naturalmente todo tiene sentido. Pero el rey Salomón dijo, no, nada tiene sentido. Hay mucha gente, mis hermanos, que dice la vida, el trabajo y de todo se quejan porque no le encuentran sentido. El rey Salomón estaba en ese punto. Dice la escritura allá, dice, tuvo 700 esposas. Cuando este hombre cae en el exceso, ya para tener 700 esposas y 300 princesas, ya es demasiado, ya él cayó en un exceso. Ese exceso lo hizo enfermarse emocionalmente. ¿Y por qué no? Físicamente también. ¿Ustedes creen que no se va a enfermar alguien físicamente metiéndose con 1000 mujeres? Todos sabemos, pero le preguntamos a un doctor, ¿alguien se va a enfermar metiéndose con 1000 mujeres? La respuesta rápida, claro que sí. Salomón no estaba solamente enfermo, eso va mucho más allá, mis hermanos. No solamente estaba mal emocionalmente, físicamente estaba él acabado. Y Salomón empieza a decir estas cosas en esos tiempos. Entonces dijo el rey Salomón, allá en la pantalla, en Eclesiastés capítulo 2, dice, entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. ¿Qué está diciendo aquí el rey Salomón? ¿Sabes qué? Yo no le encuentro sentido a nada. Yo voy a probar tomar, voy a meterme en drogas, voy a meterme en todos los placeres que hay en la vida para ver si así encuentro sentido a la vida. Dice el rey Salomón, entonces decidí ver qué bueno ofrecen los placeres, pero tampoco esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones y la risa es una tontería. Dice que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber ¿qué? Mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentro a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Y me di cuenta que todo es vanidad, vana ilusión, que nada tiene sentido. Dijo él, bueno, ya tomé, ya fumé. En otras palabras, fíjense cuántas drogas hoy hay aquí. En los días de hoy hay mucha gente que está en esta situación. Está en una crisis emocional, existencial. Dice, ¿yo para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Si nada tiene sentido. O sea, nada sirve. El rey Salomón estaba pensando así. El rey Salomón estaba actuando así. ¿Por qué? Porque su corazón se había alejado de Dios. Su inteligencia, la sabiduría que se le había puesto, empezó a fluctuar. ¿Por qué? Porque él se apartó de los mandamientos de Dios. Él empezó a pensar así. No hay nada de sentido. Ya me metí en drogas, ya me metí en vicios y todo es vanidad, todo es ilusión, no es nada. Salomón está pasando por un momento muy difícil en su vida. Ahora, también podemos mirar qué es lo que recomendó Salomón aquí. Dice la escritura, mucha atención. Eclesiastés 7:17 dice, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé, ¿por qué? Por aborrecer, ¿qué? La vida. Dice, yo no quiero vivir, dijo Salomón. En otras palabras, llegó al punto de el suicidio. La persona cuando está emocionalmente muy baja, muy mal, no quieren vivir. El rey Salomón dijo, aborrecí la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es vanidad, vana ilusión. Es como querer atrapar el viento. Nada existe, nada es cierto. Eso dijo Salomón. Nada tiene sentido. Todo no es nada. Lo que ven, lo que no es nada. Por eso dice, es más, ni la vida es nada. Imagínense hasta dónde llegaba a pensar el rey Salomón. Aborrezco el haber nacido. ¿Para qué tengo la vida? Dicen, aborrezco mi vida. No la quiero, en otras palabras. Cuando una persona en la vida literal pasa por este punto, ¿qué creen que hace? Se suicidan, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque para ellos no hay nada de sentido ya. Apenas miramos, yo creo que todos en las noticias, en los Estados Unidos de América, la ex reina de belleza, apenas hace unas semanas atrás, se suicidó, teniendo un futuro brillante, mirando de una forma literal.
pues es la ex reina de belleza y tiene un futuro por delante, tiene todo. Pero entonces, ¿cómo es posible que se suicida? Es porque ella ya no encontró sentido en nada. No hay sentido para ella. Las cosas no tienen sentido. Es más, la vida no tiene sentido. Y por eso es que la gente se suicida. Hace unos 8 años atrás conocí a un muchacho de 19 años. Viene a mi casa y me dice: necesito que me ayudes. Pero venía, pero ya muy alcoholizado, ya tenía como unos 5 años tomando. Y dice: es que yo ya no quiero vivir. Y yo pues digo: ¿pero por qué? Dice: porque ya trabajé en un lado, en otro lado, y ya tomé este alcohol, y ya tomé de todo, ya me metí de todas las drogas. Y pues no, o sea, no encuentro ya el sentido de la vida. Eso fue literal. 3 meses después de que él platica conmigo, ¿qué creen que pasa? Se suicidó, de 19 años de edad. Entonces esto pasa en mucha gente que está sin Dios. Cuando la gente está sin Dios, en su vida, en lo que hace, nada tiene sentido. La vida es aburrida, dice: el sol se mete y sale. Así pensaba Salomón. Para Salomón todo era aburrido, ya todo no servía. Mucha atención. Si nosotros no sabemos estas cosas, nosotros nos vamos a agarrar y nos vamos a echar la palabra a nosotros y nos vamos a dañar. Mucho cuidado. Hay alguien que lo dijo un apóstol: escudriñadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay muchas historias de hombres que hicieron lo bueno. Agárralo y tómalo para ti. Pero lo que hicieron mal, por ejemplo, el rey Salomón aquí está en un punto de emocional muy malo. Y él está diciendo: ¿para qué trabaja? Y mira cómo dice la escritura: luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho, nada tiene sentido. Todo es vanidad, así dijo Salomón. Todo es vanidad, quiere decir ilusión. Vanidad quiere decir como un ¿cómo se llama? Humo. Esa es ilusión. Ilusión, vanidad es algo que no tiene sentido. Eso es lo que dijo el rey Salomón. Cuando dice la escritura: esto es vanidad, quiere decir esto es humo, esto no es nada. El rey Salomón está diciendo: mira, el trabajo, los palacios, todo lo que hice no es nada, no sirve para nada. Ahora, ¿pero por qué? Pero en realidad sí sirve eso. Sí, pero en su cabeza de él, en el punto donde está él, para él eso ya no sirve, porque él tiene depresión, porque él está emocionalmente abatido, porque él está sin Dios. ¿Cuántos de nosotros las cosas, para cuántos de nosotros las cosas tienen sentido? Si yo digo: no tiene sentido, entonces estoy pasando por un momento difícil emocionalmente. Pero cuando estás pasando por un momento emocionalmente bien, cuando Dios es contigo, cuando eres feliz al lado de Dios y Dios se agrada de ti, todo lo que haces tiene sentido. Pero para el rey Salomón era todo lo contrario, ya nada había sentido. Entonces hay un consejo que da, dice dice el rey Salomón, pongan atención, dice: solamente hay sentido en la comida. Dice la palabra de Dios allá: lo mejor que podemos hacer es comer y beber. Miren nada más qué consejo está dando el rey Salomón. Dice: lo mejor, dice, excepto lo que tiene sentido es la comida y la bebida. ¿Y cuánta gente toma este pasaje, se lo aplica a su vida y se pone, bebe y come y bebe, y se hacen así bien grandes y se mueren bien a temprana edad? ¿Por qué? Porque tomaron algo, se lo pusieron en su cuerpo, en su vida, como bueno, y los dañó. En otras palabras, lo tomaron de una forma equivocada y se dañaron. Y dicen: es que el rey Salomón dijo que lo mejor que puedo hacer es comer. Por eso yo lo que gano, lo que trabajo, me lo gasto en puro comer y beber. Ese es un error, porque tú te estás dañando. Recordemos dónde estaba Salomón cuando estaba diciendo esto. Él estaba que nada tenía sentido excepto la comida. Eso literalmente, yo trabajo en el área de la comida y hay personas que yo apenas voy llegando al restaurante, todos los días ya están llamando, quieren comer, y luego no es ni comida, es dulce.
muchas malteadas, 4 malteadas, y una sola persona, pues no le importa la vida, no le interesa vivir, ya solo quiere tomar dulce y comer. El rey Salomón estaba en ese punto, en ese estado, solo come y ya muerte, básicamente. Y mucha gente yo he mirado que está actuando así, y eso lo toma, se lo pone y se está muriendo. Entonces, mucho cuidado con lo que dijo fuertemente el rey Salomón. Dijo aquí, pongan mucha atención: también terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida. En la pantalla luego dice, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a alguien después de mí, y todo eso, come on, no tiene sentido. Dice, ¿cómo es posible? Yo he trabajado tanto y luego se lo tengo que dejar a alguien más. Eso no tiene sentido. En América dicen, that don't make sense. No hace sentido. ¿Cómo voy a trabajar tanto para dejárselo a alguien más? ¿Cómo? Salomón estaba pensando así. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos así? ¿Y yo para qué voy a trabajar? ¿Para que se lo deje a alguien más? ¿Y por qué pienso yo así? Porque para mí no tiene nada de sentido ya. Todo es vanidad, todo es ilusión. ¿Cómo es posible? Bueno, el rey Salomón dijo otras cosas. En la palabra de Dios, el rey Salomón, cuando Dios era con él, decía, momento, el buen papá tiene que trabajar fuerte y tiene que heredar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Fíjense nada más, Salomón dice, deben de trabajar, el bueno debe trabajar y heredar a sus hijos y de generación en generación. Pero ¿cómo es posible entonces ahora aquí dice que aborreció el trabajar? Bueno, él dice estas cosas porque él está pasando por una crisis existencial. Él no quiere existir, él no quiere vivir. Dice, todo lo que hice no sirve, me cansé, y para alguien más. Emocionalmente, ¿él está bien o está mal? Está mal, porque ya Dios no es con él en estos entonces. Entonces, eso es lo que pensaba Salomón. Si alguien de nosotros dice, ok, yo también pienso así, reflejo, enseño que emocionalmente también estoy mal. ¿Por qué? Porque cuando emocionalmente estamos bien, espiritualmente estamos bien, hasta la cosa más mínima, la cosa más pequeña, para nosotros tiene sentido. De otra forma, mis hermanos, la vida es aburrida, es molesta, así como el rey Salomón ya estaba en un punto verdaderamente de muerte. Salomón dice también ahí en la escritura, así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser, fíjense nada más, qué yo gano con ser sabio? Si al fin de cuenta moriré igual que los tontos. Aquí el rey Salomón también dice, a ver, también me di cuenta que para qué debo buscar el saber, para qué yo tengo que ser un hombre sabio, si al fin de cuenta el sabio y el tonto se van a morir, ¿para qué? También en una ocasión dijo, también me he dado cuenta para qué vivo, si los animales y nosotros los humanos tenemos el mismo fin, nos vamos a ir al panteón, a la tierra, o sea, ¿para qué vivo? Pero ¿por qué decía eso el rey Salomón? El rey Salomón decía eso porque a él ya no le interesaba nada, en su vida no tenía sentido nada, él estaba totalmente al punto del suicidio. Dice la escritura, ¿para qué yo sé? Él mismo dice, y no era el hombre más sabio de la tierra, y no era el hombre que dice la escritura, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todo lo que posees adquiere inteligencia, y sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Quién dijo esas palabras? El rey Salomón. Pero entonces, ¿cómo es posible que viene y dice, momento, ¿para qué vas a ser sabio si la sabiduría, los sabios y los tontos se van a morir igual? ¿Para qué vas a trabajar? Dice, si de todas maneras lo que vas a dejar, alguien más lo va a disfrutar. El rey Salomón diciendo esas cosas. Pero antes, ¿qué decía el rey Salomón? Los fuertes atraerán riqueza y los débiles pobreza. ¿Qué decía el rey Salomón? El mucho trabajo enriquece y el poco trabajo empobrece. Esas son palabras de Salomón. Dice, ¿qué más dice Proverbios 10:4? ¿Qué dice el rey Salomón? El alma del perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Pero el trabajador crecerá y enriquecerá. Salomón está diciendo una cosa atrás, porque Dios era con él. Pero llegan los tiempos en donde él está en una crisis existencial. Él dice todo lo opuesto. Pero al último, el rey Salomón escribe el libro de Eclesiastés de memoria. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Qué dijo? Bueno,
El fin de todo el discurso, dijo él. Eclesiastés, los últimos versículos de Eclesiastés. Bueno, lo último dice, de todo el discurso que he dado, solo sé que teman a Jehová, guardan los mandamientos, y ese es todo para el hombre. Fíjese nada más. O sea, bien, ¿sabes qué? Pues todo lo que he dicho, en otras palabras, no me hagan caso, pues. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que teman a Dios, guarden sus mandamientos, ya lo demás se los dije porque estoy en un momento de locura. Él mismo decía eso. Entonces, porque Dios me abandonó. Vamos a terminar con un último texto que dice así: decidí investigar e indagar todo lo que pudiera acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, hasta llegar a una conclusión, y así pude darme cuenta de que ser malo es una tontería y que ser insensato una locura. El rey Salomón dijo eso. ¿Sabes qué? Investigué todo y me di cuenta que ser malo es una tontería y que ser tonto, dice, es un insensato, es una locura. En otras palabras, busquen la sabiduría. En otras palabras, no actúen tontamente, es lo que está diciendo el rey Salomón. Y en otras palabras, dice él, al final, teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Eso dice el rey Salomón. Ahora, ¿entendimos eso? Ese es un viaje corto con el rey Salomón. El apóstol Pablo dijo otra vez: escudriñadlo todo y retened solamente lo bueno. Y muchas de las veces no tenemos cuidado y agarramos lo que dice el rey Salomón en lo negativo, en la crisis emocional, la agarramos y nos los ponemos a nosotros y después andamos como mareados y no entendemos. Bueno, lo que pasa es que nos aplicamos lo que no debíamos aplicarnos en nuestra vida. Una persona, escuchen muy bien, alguien que vive sin Dios, la escritura, en un resumen general, para alguien que vive sin Dios, en la vida nada tiene sentido. Dijo el rey Salomón: ni la risa, ni el trabajo, ni tu sabiduría, ni tu riqueza, ni tu todo, nada tiene sentido sin Dios. Lo opuesto, con Dios, todo tiene sentido. Tu trabajo, tu risa, tu sabiduría, tu riqueza, tus cosas, todo tiene sentido con Dios. Sin Dios, todo es humo, todo es vanidad, todo es ilusión, no es nada. Pero con Dios, todo tiene sentido. Pasa a vosotros.